Ejemplo número uno de una ecuación orden uno o de primer orden, en donde vemos que ella es homogénea. El ver que ella es homogénea no es algo tan sencillo. Sin embargo, lo que podemos ver es que no podemos lograr lo que usualmente buscamos. Es ver que ella, ¿sí? Se logren separar las variables. Sí, el problema principalmente recae en esta expresión que está en el numerador, que tenemos una suma, ¿sí? De funciones que dependen tanto de x como de y. Intentaríamos factorizarlo, sin embargo, el factorizarlo no nos va a permitir separar como un producto de una función que dependa de x y otra que dependa de y. No, no lo vamos a lograr. Podemos ver que hay una permanencia, por así decirlo, de exponentes, en donde vemos x2, y2, ¿sí? Entonces eso nos da una pista del por qué es que ella, digamos, sería homogénea, ¿sí? Bueno. Principalmente el verificar que ella es homogénea, yo ocuparía tener esta notación diferencial, ¿sí? La que generalmente notamos como una función m que va con el delta de x y una función n que va con el delta y. Esto igualado a cero, ¿sí? Si vemos esto de acá, esta ecuación diferencial es esto, pero en donde despejamos el delta y delta x, ¿sí? Sí, si aplicamos un proceso algebraico, entonces podemos ver que aquí lo que tenemos presente es algo parecido como esto, ¿sí? Aquí lo que tenemos algo parecido como a esto. Y entonces lo que tenemos es justamente esta parte, ¿sí? Sí, ¿qué es lo que tendríamos que lograr? ¿Qué es lo que tendríamos que lograr, digamos, o cómo tendríamos que probarnos que esto es una función homogénea? Bueno, lo que podemos ver es que entonces aquí lo que me está diciendo es, sí, la función que está arriba es la opuesta de m y la que está abajo es la opuesta, digamos, esa es la función n. Sí, sí, aquí podríamos decir entonces, eh, ¿cómo podemos observar y cómo podemos probar que en efecto ella es homogénea? Sí. Bueno, aquí lo que estamos obteniendo es que la función m, entonces, es menos y al cuadrado menos 3xy más 15x cuadrado, quitando el menos, ¿verdad? Y la función n vendría siendo el x al cuadrado. Entonces, la propiedad principal, la teoría, lo que me dice es yo logro ver que la ecuación diferencial es homogénea si yo al sacar el m de tx y ty, o sea, donde t es un parámetro, vamos a probar que esa función es t a la n por la misma función m. Sí, aquí esto sería entonces que esto sería ty y todo eso elevado al cuadrado, esto sería t por x y t por y aquí esto sería 15 y el t por x, todo eso elevado al cuadrado. Si logramos ver, eh, vamos a observar una permanencia de un t cuadrado. Sí, yo puedo sacar un t cuadrado factor común, en este caso entonces me queda el menos y cuadrado, menos 3xy y más 15x al cuadrado. Aquí estamos probando que esto es t al cuadrado por la misma función original m. Y con la n se logra observar el mismo comportamiento, ¿sí? Aquí logramos ver, perdón, que n solamente depende de x. Entonces esto sería t por x al cuadrado, que esto es t por x al cuadrado o simplemente t cuadrado por la función n que depende de x y y. Así es como logramos ver técnicamente o cómo es que lograremos comprobar y verificar que en efecto ella es homogénea. Sí, sí. Otra forma menos técnica de comprobarlo, una forma de verlo es ver que los grados, lo que les mencionaba al inicio, se mantienen. Esto podemos ver que es x2, y2 y x2, y aquí podríamos ver que es un x1 y un y1. Sí, sí, al fin y al cabo son dos porque justamente logramos ver que si yo aplico la idea técnica de probar que ella es homogénea, ese t, al multiplicarse este y este, forman el mismo t cuadrado que todos los demás tendrían. Perfecto, perfecto. Ahí logramos ver que ella es homogénea. Entonces,
La homogeneidad, ¿sí? Mm, la forma de resolverlo es que vamos a hacer un cambio de variable y ese cambio de variable va a provocar que, ¿qué? Debería provocar que, ¿sí? Mi ecuación diferencial ahora sea, sí se puede resolver con variables separables, ¿sí? Ese cambio de variable, lo que sí me pediría es que yo tengo que tener mi delta y delta x, eso igualado a una función que dependa de y entre x, justamente para cambiar ese y entre x por una nueva variable, que es lo que llamamos u, ¿sí? ¿Cómo logramos esto a partir de esta idea? Mm, Podemos ver que la función de arriba, el menos m, se encuentra dividido entre un monomio, entonces no hay problema con eso, simplemente llegar y separar esto como y cuadrado entre x al cuadrado, más 3xy entre x al cuadrado, y menos 15x cuadrado entre x al cuadrado. Por ende, me quedaría delta y delta x. Aquí puedo ver que ya se forma el y entre x, nada más que queda elevado al cuadrado. No hay problema. Luego aquí se cancela una x con una x, me queda justamente el más 3, sí, más 3 y entre x, y aquí se cancelan los x cuadrados, solamente me queda el menos 15. Listo. Aquí entonces aplicamos nuestro cambio de variable, decimos vamos a cambiar ese y entre x por una u. Y si logramos ver, entonces estamos diciendo que y es u por x, pero si entonces nosotros podemos cambiar también el delta y delta x, aquí es donde decimos, derivando con respecto a x, aquí sería una regla del producto, primera derivada, segunda sin derivar, primera sin derivar y la segunda derivada. Lo que pasa es que la derivada de x es 1, entonces no se plantea. ¿Sí? Por ende, ¿qué nos queda en nuestra ecuación diferencial? Delta u delta x por x más u. Esto es igual a u cuadrado más 3u menos 15. Sí, sí, ahora entonces lo que nos quedaría, ¿qué sería? Bueno, lo que nos queda es entonces, aquí a un inicio no se ve la idea de que ahora estas son variables separables. Basta con que yo agarre ese u que está restando y pasémoslo a sumar. Y ya podemos observar que en efecto, ¿sí? Podemos ver que ahora las variables sí están separadas. Sí, ahora las variables sí están separadas. Sí, las variables ahora sí se encuentran separadas. En este caso, terminamos de simplificar. Entonces nos queda que delta u delta x por x es igual a u al cuadrado más 2u y menos 15. Sí, sí, ya ahora sí tenemos las variables separadas. Lo que no están son los deltas separados. No hay problema. Aquí lo que podemos ver es que nuestro delta x va a tener que estar del otro lado al igual y por lo tanto la x también tendría que irse con él. Entonces toda esta expresión la movemos al lado del delta u y entonces nos quedaría 1 sobre u al cuadrado más 2u menos 15 con el delta u y aquí nos queda 1 entre x por delta x. Sí, ya tengo los deltas y las variables separadas, entonces ya podemos aplicar variables separables. Aquí nuestro problema nunca va a ser la integral del x porque la integral del x siempre va a ser logaritmo natural. ¿Sí? En efecto, en efecto. Entonces decimos, lo que nos preocupa en este caso es la integral de la variable que es u. Tenemos una adición de polinomios, entonces mm, ya nuestro grado mayor está abajo en el denominador. Lo que nos tocaría es ver ahora si él se puede factorizar. Sí, en realidad si vemos, esto se puede factorizar mediante un método, digamos, básico como inspección. Aquí podemos ver que el 15 es 3 y 5 y aquí nos serviría este, menos 3 por 5, porque justamente a la hora de hacer la inspección decimos 5 U's menos 3 U's, entonces nos quedan 2 U's. Sí, o sea, la factorización que logramos acá es U menos 3, ¿sí? Y U más 5. El hecho que logramos factorizar nuestro denominador nos dice que esta integral de acá se resuelve por fracciones parciales. Sí, en efecto, sí, se resuelve por fracciones parciales. Por ende, para igualmente repasar nuestra idea de fracciones parciales. ¿Qué es lo que nos dice fracciones parciales? Este denominador, como ella lo que tiene son
solamente factores lineales, esto se puede separar como una suma de dos fracciones, en donde cada una de ellas tiene como numerador a dos constantes. En este caso las vamos a llamar A y B. Y es muy importante, yo prefiero recalcarlo, ¿por qué es que en fracciones parciales se separa esto en una suma? Bueno, esto es porque yo no puedo integrar todo esto de acá, pero si yo lo integro por separado, sale mucho más sencillo o se nos permite poder integrarlo por separado, ya que da la propiedad de linealidad de la integral. Si yo tengo una suma de dos expresiones o dos funciones, yo puedo integrar cada una de ellas por separado. Entonces, sí, ese es el gran aporte de fracciones parciales. Ahora, sí, esto es como un tipo de análisis inverso. Entonces, aquí decimos, yo sé que esto es lo que me da la suma de esas dos fracciones, entonces sumémoslas y comparémoslas de lado a lado, ¿sí? Sí, aquí podemos ver que entonces diríamos, ah, aquí podríamos ver que diríamos, entonces tenemos una idea fácil para cómo sumar fracciones. Las fracciones se suman fáciles si ellas tienen el mismo denominador. Entonces, sí, el análisis nuestro sería, planteemos el mismo denominador para ambas fracciones, en efecto, para ahorrarnos un paso, entonces ponemos acá y vamos a extender. Sí, aquí nuestro denominador serían iguales, en este caso el u más 5 es el denominador que le haría falta, ¿a quién? A nuestro a, y el u menos 3 es el que le haría falta a nuestro b. Y así logramos obtener un mismo denominador y por homogeneidad de los denominadores, entonces podemos sumarlo en una sola fracción. Y entonces al dejarlo en una sola fracción, obtenemos que aquí nos quedaría a por u más 5 y entonces el b por u menos 3. ¿Sí? Sí, logramos observar que ya nuestro denominador no es de carácter importante y ahora ya podemos comparar justamente nuestros numeradores para poder entender qué es lo que ocurre. Sí. Podríamos distribuir el A y el B, pero no es necesario. Vamos a ver quiénes son los coeficientes que yo puedo comparar. Si yo distribuyo el A y el B, ambos tendrían U. Entonces, lo que podemos decir es que aquí nos queda un A más B común, si lo saco a factor común. Y con el A nos quedaría 5A menos 3B. Y eso lo que diría es, como ya no tiene la variable U, ya sería la constante que estoy. Aquí en realidad, si logramos ver esto, se resuelve mediante un sistema de ecuaciones fácil, ¿sí? Y decimos A más B nos tiene que dar cero porque del lado izquierdo, del lado numerador, no hay ninguna expresión que tenga una U, ¿sí? Y de lo que sí tenemos es que el 5A menos el 3B, que es una constante, nos debería de dar a 1, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones que se puede resolver a pero vamos a resolver, digamos, en detalle, viéndolo como en una notación matricial 1, 1, 0, 5 menos 3 y 1. ¿Sí? Podríamos aplicar, podríamos aplicar reducción gaussiana. Sí, sí, todo ese tipo de cosas lo podríamos aplicar. Sin embargo, no es necesario para este caso. Nos preocupamos es simplemente eh, el valor de la solución. En este caso nos dice, si lo sometemos a un análisis rápido mediante una calculadora, entonces podemos ver, nos dice que A vale un octavo y que el B vale menos un octavo. ¿Sí? Sí, sí, en ese caso entonces obtendríamos que ya ahora nuestra integral que nos estaba dando problemas, que era esta de acá, ¿sí? Podemos separarlo como una suma de dos integrales, ¿sí? Vamos a separarlo como una suma de dos integrales. Y entonces aquí nos queda un octavo entre nuestro u menos 3 y un menos un octavo entre el u más 5. Podríamos sacar el un octavo a factor común, ¿sí? Dado que las dos lo poseen. Y podemos ver que la integral que nos queda, ¿podríamos decir que es directa? Sí, sí, podríamos decir que es directa. Podemos decir que es directa, dado que si solamente fuera 1 sobre u, sería logaritmo natural de u. Sin embargo, yo puedo tener u más o menos una constante y se va a seguir siendo logaritmo, bajo la idea de que podemos decir
La función que al yo derivarla me dé ella sigue siendo logaritmo natural de u menos 3. ¿Sí? Por real la cadena, la derivada de u sería 1. Entonces, en este caso, sí, no hay problema. Aquí podemos decir, esto sigue siendo logaritmo natural de u menos 3 menos logaritmo natural de u más 100. Bajo la idea de variables separables, ¿cuál era nuestra solución? Nuestra solución era la integral de u, esto igualado a nuestra integral de x, que en este caso sigue siendo logaritmo natural de x, y aquí podemos poner un más c. Nuestro problema principal ahora es recordar que la variable u fue un cambio de variable que hicimos, dado que nuestra variable inicial dependiente es la función, la variable y, perdón. Entonces, no, nuestro último paso que tenemos que recordar por hacer es venir y cambiar aquí a la u por y entre x. ¿Sí? Y entonces aquí les recalco, podemos ver que la ecuación diferencial tiene como solución una ecuación. Sí, esto es lo que llamaríamos una solución implícita. ¿Sí? No podemos despejar y explícitamente, saber quién es ella. Tal vez mediante algún profesor algebraico podemos verlo, pero no es necesario para la solución. Entonces, sí, este sería nuestro primer ejemplo de una ecuación diferencial homogénea.